Buenas noches, mi grupo está conformado por Gina Omaña, Nuria Albarracín, Lorena Celeita y quien les habla, Vivian Villamil. El tema que seleccionamos fue ánodos y fundición de plomo. La empresa que seleccionamos es Aman Metal Plus, que se dedica a la producción de ánodos de plomo para cromado. Esta empresa, la industria es de galvanoplastia. Esta empresa se encarga de desarrollar y fabricar las piezas homogéneas de alta densidad y grano fino, garantizando un desgaste uniforme y una larga duración de los productos que realizan, que son los ánodos de plomo, por medio de una máquina que permite realizarlo de manera uniforme. La aplicación se destaca en aquellos utilizados en el proceso de cromado duro. También se fabrican otros modelos utilizando anodización de aluminio, tratamientos de acero, entre otros, dentro del campo del tratamiento de superficies y galvanizados. En la realización de estos ánodos de plomo, la empresa garantiza la calidad de las materias primas utilizadas allí. El proceso de fundición principalmente consta de 4 etapas: sinterización, fusión, desfumación y afinado pirometalúrgico. Estos se introducen en una máquina de sinterización, una carga compuesta principalmente de concentrado de plomo en forma de sulfuro de plomo. Puede añadirse en otras materias primas como el hierro, sílice, fundente, calizo, coque, sosa, ceniza, pirita, zinc, cáusticos y particulados recogidos de la contaminación. Segundo, problemática. No se cuenta con un lugar para el consumo de alimentos de los trabajadores en los tiempos de descanso y hora de almuerzo. Por tal motivo, los alimentos son consumidos en la misma área de trabajo de fundición, colocando en riesgo la salud de los trabajadores por la ingesta de micropartículas de plomo. A su vez, no se realiza un adecuado lavado de manos antes del consumo de los alimentos. El metal que escogimos es el plomo. Es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública. Exposición al plomo. Se está expuesto a este metal comiendo alimentos o tomando agua que contienen plomo, pasando tiempo en áreas donde se ha usado pinturas con plomo y que están deteriorándose, trabajando en una ocupación en la que se usa plomo o practicando aficiones en las que se usa plomo, usando productos para la salud o remedios caseros que contienen plomo. Efectos del plomo en la salud. Primero, se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los huesos y los riñones y se deposita en dientes. Segundo, para evaluar el grado de exposición humana se suele medir la concentración del plomo en sangre. Tercero, el plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre durante el embarazo y se convierte en una fuente de exposición para el feto. Cuarto, no existe un nivel de exposición al plomo por debajo del cual se puede afirmar que no se sufrirán efectos perjudiciales. Quinto, muchos de los efectos se ven a largo plazo, pero estos son mortales. Efectos del plomo en el aire. Se ha demostrado que las concentraciones de plomo en el aire están relacionadas con las concentraciones sanguíneas de plomo de los trabajadores. El plomo presente en el aire se deposita con el tiempo y contamina las superficies de alrededor. En un entorno laboral hay 2 maneras de medir los niveles del plomo en el aire: muestreo del aire o muestreo personal. Los elementos de protección personal obligatorio para el manejo del plomo son traje de protección de cuerpo entero, protección respiratoria, delantal, guantes, casco de seguridad, calzado o protector de los calzado, visera facial, gafas de ventilación. Toxicocinética.
Cuando hablamos de la toxicocinética, hablamos de la absorción que tiene el organismo con los tóxicos con los cuales se está trabajando. En este momento que estamos hablando del plomo y del estaño, al ser inhalado y absorbido este químico por el sistema respiratorio o ingerido y absorbido por el tracto gastrointestinal, vamos a ver qué sucede. Bueno, cuando es absorbido, dependiendo de la forma, tamaño del tracto gastrointestinal, el estado nutricional y la edad, y si hay deficiencia de hierro o calcio, o si hay gran ingesta de grasa y una adecuada ingesta de calorías, y si el estómago está vacío, se absorbe rápidamente. Después de que está ingerido, empieza la absorción. Entonces, primero circula en sangre unido a los glóbulos rojos. Luego, después se distribuye a los tejidos blandos como hígado, riñón, médula ósea y sistema nervioso central, que son los órganos blancos de toxicidad. Luego de 1 a 2 meses, el plomo se difunde o se queda en los huesos, donde es inerte y no tóxico. Entonces ya queda directamente plasmado en el hueso. Después del tiempo, cuando de pronto la persona empieza a movilizarse, el plomo empieza a movilizarse cuando la persona se queda como inmóvil o queda en estado gestacional o tiene alguna enfermedad, empieza a movilizarse por el cuerpo. Dice que primero cruza la placenta en caso de gestación y la barrera hematoencefálica. Luego empieza a excretarse por la orina y empieza a perderse en su piel, cabello, uñas, en la leche materna. No se conoce exactamente la vida biológica medida del plomo, pero se acepta variaciones amplias entre 15 y 27 años en adultos. La toxicodinamia. Este es el estudio del mecanismo de acción de una sustancia por interacción molecular con los sistemas biológicos de un organismo. Entonces, cuando el plomo interfiere con el metabolismo del calcio, sobre todo cuando el metal está en concentraciones bajas, entonces el plomo empieza a alterar el calcio de la siguiente manera. Primero, altera la distribución del calcio en la célula. Esto conlleva a la hipertensión y la neurotoxicidad. A nivel renal, interfiere en la conversión de la vitamina D. Esto conlleva a atrofia tubular y fibrosis. Y también altera el desarrollo óseo. En la imagen, ustedes como pueden ver, ingresa por la absorción. Vemos cómo se va pasando a la sangre y de la sangre se empieza a distribuir por todo el organismo y luego se plasma o se queda en el hueso. Acá, cuando ya el plomo ha atacado y como hablábamos en un momento, empieza como a atacar lo primero que es el calcio. Entonces, cuando vemos cómo empieza en el sistema nervioso y la toxicidad causa fatiga, malestar, irritabilidad, ánimo deprimido, disminución de la libido, alteración de la función neuropsicológica, cefalea, tremor. Cuando ataca el sistema nervioso periférico, debilidad motora, lo del tracto gastrointestinal, anorexia, náuseas, pérdida de peso, dolor abdominal. En la sangre produce anemia. Por eso es que en algunos casos, cuando sucede esto, cuando la persona está en estado gestacional, al menor puede darle anemia y leucemia. En el paciente, lo que tiene que ver con la insuficiencia renal, nefritis intersticial, reumatológico está mialgias, artralgias, la gota. En cardiovascular, como habíamos hablado, la hipertensión y en el reproductivo, oligospermia. Soluciones a la problemática. Teniendo en cuenta la problemática que se presenta en el sitio de trabajo, ya que no se cuenta con un adecuado sitio para el consumo de alimentos, y lo cual pues evidencia que los trabajadores consumen alimentos en el área de trabajo. Asimismo se presenta falta de higiene, lavado de manos y aseo de su ropa de trabajo, entre otros. El personal expuesto al plomo durante su jornada laboral y después de su jornada deberá realizar las siguientes recomendaciones. Si se tiene exposición al plomo en el área laboral, se deberá bañar al terminar de su jornada y así evitará llevar la ropa y calzado utilizados a su hogar para evitar el contagio de su familia. Si se vive cerca de un ambiente considerado como fuente de exposición al plomo, se deberá
intensificar el lavado de manos, instrumentos de cocina, juguetes y aseo del hogar. Se deberá mantener limpios las ventanas y pisos eliminando hollín con trapos húmedos. Se debe ventilar y limpiar la vivienda constantemente utilizando agua para evitar levantar polvo. Se deben lavar las manos antes de comer. Se debe lavar y desinfectar los alimentos antes de su consumo, eliminando por completo la tierra. No se deben preparar alimentos en instrumentos que puedan contener plomo para su elaboración. No se debe almacenar alimentos en envases que puedan contener plomo. Se pretende también acomodar el área especial para consumo de alimentos, alejando y con sus medidas de higiene para el consumo de alimentos en esta área. Asimismo, indicar al trabajador por medio de recursos de información la importancia de la higiene y de no consumir alimentos en el área de trabajo para evitar posibles intoxicaciones. Muchas gracias por la atención brindada.